Muchas gracias, Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que han sido bendecidos, sanos y las cosas mejor? Amén. En fe tenemos que hablarlo en fe. Aleluya. Pueden tomar su asiento, iglesia. Dios los bendiga a cada uno. Qué bueno verlos. A los que estén en casa, tal vez allá otra transmisión, hermana Teresa, hermana Hilda, Humberto, Joana, si están ahí también en la transmisión. Bendiciones en esta hora. Y bueno, dispuestos y listos todos para escuchar, ¿qué? La palabra de Dios, la voz de Dios, el poder del Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Hemos venido dando una serie de mensajes impresionantes acerca de si somos o no la iglesia, si tenemos ese poder para hacer las cosas, si queremos ser parecidos a la iglesia del primer siglo. Y pues hoy traigo una palabra que es bien importante, bien interesante, que nos va a ministrar y que nos va a confrontar también para que nosotros como creyentes veamos la diferencia de lo que el mensaje de la cruz o la palabra del evangelio la podamos ver, o mejor, cómo la vemos nosotros y aún cómo la ven las personas que están afuera. Y esta palabra se llama hoy el mensaje de la cruz, locura y poder de Dios. Amén. Así se llama hoy, el mensaje de la cruz es el mismo evangelio, locura y poder de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. A veces nosotros estamos viendo cómo nosotros vemos las cosas de Dios y el mensaje de la salvación. Pero usted se ha puesto a pensar cómo lo ve la gente que no conoce de Dios, que no creen. El miércoles hablábamos de sorprendernos, ¿no? De sorprendamos a los que no creen, ¿se acuerdan? Y vamos a verlos, vamos a ver cómo se sorprenden esas personas que no creen en Dios. Pero en el evangelio, en la perspectiva del mundo, el mensaje de la cruz ha sido desde los tiempos de Jesús una fuerte división en la forma en que las personas lo perciben. Hermanos, mira, para algunos es una locura. Un mensaje, dicen, es un mensaje absurdo. Ese es un mensaje irracional. Y eso lo ven desde el punto de vista o de la lógica humana, ¿cierto? Dicen, desafiamos la lógica humana porque sabemos que el mensaje de la cruz, eso, muchos dicen, no, eso es absurdo, ese mensaje es irracional, no creo en él. Pero para otros, y ahí estamos nosotros como en ese grupo, porque uno es el grupo que está afuera que no cree y otros somos los que creemos. Y para nosotros es el poder de Dios, es un poder de Dios que transforma vidas, ¿sí? Que cambia vidas y que ofrece salvación eterna. Amén. ¿Estamos bien ahí? Somos dos grupos, uno está afuera, otro está aquí. Y cuando tú estás afuera, tú tienes que marcar la diferencia con los que no creen. ¿De acuerdo? Por eso el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio o la palabra de la cruz, para unos es una locura, para otros es la bendición total del poder de Dios fluyendo, ¿verdad? Por eso vamos a mirar 1 Corintios 1:18 y en este versículo, ese es el versículo base para este mensaje. 1 Corintios 1 verso 18. ¿Ok? La Reina Valera contemporánea está este versículo. Y dice así: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. ¿Conoce gente que se está perdiendo? ¿Cierto que sí? Muchos. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, ¿para quiénes? Para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Iglesia, aquí hay una gran diferencia. Una gran diferencia con los de afuera. Pero por ser esa diferencia, nosotros somos llamados a irles y contar
que ellos también necesitan la salvación. Que ellos así crean que el evangelio es de locos, que es una locura, que es absurdo. Para nosotros es una bendición, es un poder maravilloso que salva al que se arrepiente. Y nosotros debemos tener una palabra de arrepentimiento, o mejor, una palabra para decirles: mire, arrepiéntanse en ustedes de lo que están haciendo, porque eso no le agrada a Dios. Amén. Hoy vamos a explorar cómo el evangelio es visto de una manera diferente para aquellos que no creen, pero también para los que creen en el poder y en la sabiduría de Dios. La pregunta es: ¿en qué grupo estás? ¿En los que creen o en los que no creen? Y yo creo que estamos en los que creemos, porque estamos aquí. Los que no creen están afuera, pero estamos en una, y vamos a marcar una diferencia. Por eso hay tres cosas importantes en este mensaje de hoy que quiero tratar, tres aspectos importantes. Y el primero es locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. Está buena esa imagen. Amén. Parece que estuviera totalmente loco, ¿no? El mundo, en su enfoque, en la lógica y en la autosuficiencia, a menudo ve un mensaje, o el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, como algo que no tiene sentido, como algo irracional. Por eso nosotros, los que creemos, vemos el evangelio y la palabra de la cruz como algo diferente. Amén. Para muchos, la idea de que la muerte de un hombre, como lo que empezamos, o lo que la gente empieza a celebrar desde hoy lo llaman el Domingo de Ramos, ¿no? Sí, porque es la antesala. ¿Sí vieron por ahí ramos por ahí afuera? Es como la antesala a lo que va a suceder durante esta semana. La pasión, muerte y vida, o vida, pasión y muerte de el Señor Jesús. Entonces, para muchos esa idea de que la muerte de un hombre en una cruz y que podía salvar a la humanidad parece ilógica y sin sentido. Si un hombre se entregó por la humanidad, un hombre murió por mí, nosotros sí lo entendemos, ¿no? Porque cuando recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador, dijimos: Él murió por mí. Cuando entendemos las doctrinas de la cruz, que las estudiamos, muy sencillas, muy fáciles de aprender, dijimos: Él murió por mis pecados, me perdonó mis pecados, me justificó, me regeneró, me cambió, me lavó con su sangre, ¿cierto? Y lo entendemos de esa forma. Pero el mundo rechaza lo que no entiende. Como no entienden la palabra de verdad, no entienden el mensaje de la cruz, lo rechazan. Dicen: no, a mí no me hablen de eso, eso es una locura, yo no entiendo de eso, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo describe cómo ese mensaje del evangelio es visto como locura para aquellos que confían en su propia sabiduría. Nosotros confiamos en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana, ni siquiera en nuestra propia sabiduría. Por eso miremos aquí en este punto otro versículo que está en la Reina Valera Contemporánea, 1 Corintios 1:21. 1:21, dice la palabra y el apóstol Pablo hablando. Dice: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Escuchen bien eso. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Está hablando de una sabiduría humana. Sino que dispuso salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces muchos dicen: ese señor que se para allá a predicar es un loco. O usted ve gente en el Transmilenio, ve gente en las plazas, en Bogotá hay gente que se para en las plazas y abren una Biblia y comienzan a predicar, y mucha gente pasa y ni siquiera lo miran. Otros atienden un poco, pero muchos pasan desapercibidos y dicen: no, eso es una locura. Pero la Biblia dice que Dios no permitió que este mundo en que vivimos y la gente que vive en el mundo sin conocer a Dios,
lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que lo conocieran a través de la locura de la predicación. Amén. Esto es bien importante para nosotros. Por eso hoy estamos explorando cómo este evangelio es visto de una manera tan diferente para los que creemos, pero también es una mayor demostración del poder y la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros. Amén. En la cultura contemporánea, donde el éxito se mide por los logros, el que más tenga éxito, le va mucho mejor. Ya, mientras más cosas materiales tenga y poder personal tenga, pues el sacrificio de Jesús en la cruz es visto como que eso es una señal de debilidad, ¿cierto? Porque yo soy yo y yo tengo y yo procuro ganarme todo por mi propio esfuerzo, por mi sabiduría y hacer lo que yo quiera. Pero no se dan cuenta que está errado, totalmente errado. Amén. Preguntémonos algo. ¿Cómo enfrentamos nosotros la tentación de ver el evangelio desde la perspectiva desde afuera del mundo? ¿Cómo es que nosotros enfrentamos esa tentación? Desde la perspectiva del mundo. Ya los que dicen, no, mira, no, decir mentiras no hay problema, no. Eso, no hay dificultad en que dos hombres estén o dos mujeres estén, no hay problema, tranquilo, eso Dios no le pone atención a eso. El amor es uno solo, como decía alguien por ahí. No, el amor es uno solo y es para todos, punto. Pero ¿cómo enfrentamos nosotros lo que la perspectiva del mundo nos está diciendo en lugar de verlo de una forma, de una verdad divina? Porque, iglesia, recordemos que la sabiduría de Dios siempre va a superar el entendimiento y la razón humana. Amén. Siempre lo va a superar. Entonces, por eso nosotros no podemos entender el evangelio, la palabra de la cruz, con la razón. Porque, perdónenme, ahí sí nos volveríamos locos. ¿Cierto? Tenemos que entenderlo con el corazón. Y por eso es que a la gente de afuera eso le parece locura. Dice toda esa gente que predica el evangelio y que habla y que anda con una Biblia y un mensaje de la cruz, están locos. Es una locura lo que ellos hacen. Pero la cruz fue vista también como un escándalo y una necedad. Habían dos grupos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que eran los judíos y los griegos, y para ellos lo veían eso como un escándalo o una necedad. Para los judíos de la época de Jesús, ¿sabe cómo miraban ellos la cruz? Ellos la miraban como, uy, qué escándalo. Sí, porque morir en una cruz no era nada agradable. Ellos decían, morir en una cruz. ¿Quién se inventó la muerte en la cruz? Los romanos. Eso era algo despreciable, era algo totalmente inconcebible que una persona humana fuera clavado en una cruz, en un madero. Pero para los griegos era una necedad. ¿Saben por qué? Porque ellos buscaban la sabiduría humana. Los griegos siempre buscaban era la ciencia, el conocimiento. Y también los judíos, porque ambos grupos, el primero buscaba más señales, ¿no? Los judíos eran, haz una señal. Le pedían a Jesús, ¿cierto? Haz una señal y te creemos. Si no la hacen, no. Y los griegos eran, no, más bien, espera a ver, y pensaban, y se sentaban a pensar. Y razonaban por qué, para qué, cómo. Por eso la cruz era como un escándalo y una necedad para estos dos grupos. Miremos, esto está en la Biblia también, ¿no? Primera de Corintios 1, 22, 23. Dice la palabra de Dios aquí que los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, tras el conocimiento, tras la ciencia. Y el verso 23 que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué el mensaje de la cruz, locura y poder de Dios? Que Pablo es muy claro, nosotros somos llamados a predicar un evangelio de locura.
porque la gente no cree. Usted le dice a una persona, mira, Dios te puede sanar de ese cáncer. No, yo no creo, yo ya me voy a morir así. No, Dios te puede sanar, Dios tiene poder. ¿Qué le falta a la persona? Fe, creer. Si cree, para el que cree, todo es posible, y si no, el problema es suyo. Amén. Entonces por eso dice, pero para nosotros, los que predicamos a Cristo crucificado, ¿saben? Ese es el mensaje del Evangelio. Predicar a un Cristo crucificado, pero que no se quedó en la cruz, sino que murió y resucitó al tercer día y vive para siempre. Ese es el mensaje de la cruz. Las buenas nuevas de salvación y lo que debemos nosotros predicar, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, como dicen las Escrituras. Nosotros somos llamados a predicar ese evangelio, iglesia. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Pues bueno, hoy en día el evangelio sigue siendo como visto como una necedad. Eso es para los necios, para aquellos que buscan explicaciones racionales y rechazan lo sobrenatural. Pero preguntémonos algo otra vez nosotros, como hijos de Dios, como iglesia. ¿Estamos dispuestos a aceptar la locura del evangelio y vivir por la fe? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén, ¿cierto? Porque por la predicación de ese evangelio loco es que estamos aquí. Cuando uno se convierte, toda la gente dice, ay, se convirtió al evangelio. Eso está loco. Eso le lavaron el cerebro. Yo siempre he dicho, sí, me lavaron el cerebro, todo el cuerpo, toda el alma, todo el espíritu, me lo lavó la sangre de Cristo. Amén. Eso es así. Pero la gente no entiende las cosas de Dios. Por eso, usted y yo que somos iglesia, estamos dispuestos de verdad a aceptar la locura de este evangelio. Y no solamente aceptarlo, sino a vivir todos los días por la fe en ese evangelio. En lugar de buscar siempre como, esperen un momentico, yo voy a pensar bien. No, la lógica y la razón me dicen otra cosa. No. Si nos quedamos en la lógica y en la razón, como está la gente de afuera del mundo, ahí se van a quedar siempre y no van a pasar de ahí. Por eso, lo que estamos viendo nos ayuda a entender que la fe en el evangelio, en el mensaje de la cruz, nos va a llevar más allá de la lógica. ¿De acuerdo, iglesia? De esa lógica humana. Y saben, cuando nos lleva más allá de la lógica humana, nos lleva hacia la sabiduría de Dios. Amén. Ahora, el rechazo del evangelio, el rechazo de la palabra de la cruz o del mensaje de la cruz, refleja la condición del corazón humano. Cuando usted le predica a una persona, asiste en su casa, a un familiar, a un amigo, no sé, o a alguien, cuando usted ve el corazón de una persona que rechaza el mensaje, usted sabe en qué condición se encuentra. ¿Y sabe qué condición se encuentra esa persona? Está en pecado. Créanme que es así. Está en pecado. Por eso rechaza las cosas de Dios. Y puede ser que no sean pecados tan graves, pero pecado es pecado. Así diga mentiras, así sea desobediente, así no haya cometido un asesinato, pero si no obedece y si no hace las cosas como son, está en pecado. Y por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están fuera, destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces por eso, cuando la gente lo rechaza a usted, no lo está rechazando a usted, está rechazando a Jesús y está rechazando el evangelio. Y eso que está haciendo, no me hablen de Dios, no quiero nada con Dios, está reflejando lo que hay en su corazón. Por eso ese rechazo del evangelio como locura, lo que está reflejando es un corazón que no está abierto a las cosas de Dios y que está endurecido por el pecado. ¿Conoce personas así? Hay muchas, ¿saben? Uno habla con gente y es un corazón tan duro que no quieren nada de Dios. Dicen, no, a mí no me hable de eso, yo no sé qué, yo tal cosa. Y empiezan a sacar cosas y razones y lógicas y a pensar y a decir cosas que no tienen sentido. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Mira lo que dice este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice, Satanás, quien es el Dios
Note que el Dios que dice ahí no es con la D mayúscula, sino con la D minúscula. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente. En otra versión dice el entendimiento de los que no creen. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. O sea, son incapaces de ver la luz del evangelio, dice en otro lugar. En otra versión dice, son incapaces de ver el mensaje de la cruz. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por eso el problema con los religiosos de ese tiempo, en los tiempos de Jesús, era que todos se le iban a Jesús porque él decía ser hijo de Dios. Dice, ¿cómo es que él es el hijo de Dios? ¿O cómo es que él se llama Dios mismo? Es una locura. Matémoslo. Trataron de matarlo varias veces, ¿se acuerdan? En una ocasión lo llevaron frente a un precipicio y trataron de lanzarlo. Y dice la Biblia que él se escabulló. Y todos, yo creo que todos eran con la mano lanzándolo. Y él se agachó y se fue por un lugar. Y todos no vieron qué se hizo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Se cree este hijo de Dios? ¿Se cree el mismo Dios? Blasfemia, decían. Es un loco. Imagínense, eso fue en el tiempo de Jesús, donde Jesús estaba presente. ¿Cómo será aquí que no está presente? ¿Cierto? Humanamente, pero sí está presente en nuestros corazones y en nuestra vida diaria como creyentes. Por eso a la gente le parece locura el evangelio. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Saben la incredulidad y el escepticismo del mundo que está fuera, de ese mundo terrible que hoy está viviendo apartado de Dios? Son una barrera para recibir el poder transformador de el evangelio, de la palabra de Dios. Ese es un mundo que pone barreras. No, no quiero, no, y no me hablen, no. Yo vivo así y muero así, pues viva así y muera así. Y se va a condenar. Porque es la palabra de Dios la que dice que el que no cree será condenado. Marcos 16:15. El que no cree será ¿qué? Condenado. Yo no le puedo quitar ni... Espere, yo cambio esa palabra de condenado porque es que suena muy duro y pobrecita la gente. Ellos de pronto quieren salvarse y nosotros no los estamos dejando salvar. No, es que nosotros no salvamos a nadie. El que salva es Dios, ¿cierto? El que cambia es Dios. El que transforma es Dios. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, iglesia. Dejemos que Él obre. Digámosle a Dios, úsanos, pero Él va a obrar. Él va a obrar, iglesia. ¿Cómo podemos entonces, sería mi pregunta hoy, cómo podemos ser testigos fieles del evangelio nosotros hoy en día? A pesar de que muchos lo consideran locura. ¿Cómo? La Biblia dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos. ¿Cierto? Me seréis testigos. ¿Cómo podemos serlo? Pues al vivir y compartir el evangelio. Nosotros mostramos que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Amén. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Aleluya. Por eso la respuesta del mundo al mensaje de la cruz es, no, eso es ridículo, es rechazo, no debe sorprendernos. Jesús mismo advirtió algo, que su mensaje, sería rechazado. Él mismo lo dijo. Y si Él lo dijo, por eso la gente lo rechaza. Y usted dice, pero le he predicado y he orado, ¿y por qué me rechaza? Tranquilo. Dele gracias a Dios por esa persona. Entréguesela a Dios. Sea su esposo, su esposa, su amigo, su hermano, su familiar. Entréguesela a Dios. Mira, te los entrego. Yo no voy a seguir luchando en mis fuerzas. Sí voy a seguir orando y dándole gracias por la salvación de algunos. Véanlos salvos ya. Pero déjele a Dios que haga la obra. Amén. Porque para ellos ese mensaje es de ridículo lo que me dicen, rechazo lo que me dicen, eso no me sorprende.
Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 18 y 19. Y esta la traje en la palabra de Dios para todo, porque me gustó esa traducción. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí, recuerden que primero me odió a mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Y el verso 19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. ¿Sí ve? Porque ellos, como no creen, los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes, está hablando de nosotros, los creyentes, los que creemos en Jesús, no son del mundo. ¿Se acuerdan en la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan? Dijo, Señor, guárdalos del mal. Ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y aquí dice en el 18 y 19, yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Entonces, ¿por qué lo odian a usted que es creyente? Dice, uy, allá viene el aleluya. O allá viene el que va a la iglesia los domingos. O allá viene el que tal. Y comienzan a decirles cosas, o comienzan a decirnos cosas, pero usted y yo debemos entender algo, y es que Jesús nos eligió para que no fuéramos de este mundo. Claro, vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, hacemos cosas, tenemos cosas materiales en el mundo, pero si usted lo ve desde la perspectiva espiritual, se va a dar cuenta que usted no es de este mundo. Que usted lo que anhela es una gloria eterna y que tiene una vida eterna con Jesús en el cielo. Amén. Ese es nuestro entendimiento. Yo no puedo decir, claro, por eso es que yo les digo, nosotros en este mundo somos como peregrinos. Estamos de paso. Si usted no está convencido y está más aferrado a este mundo, pues le digo, tiene que desprenderse de este mundo. Porque usted y yo no somos de aquí. Nosotros tenemos otra ciudadanía. Nuestra ciudadanía, como decía el apóstol Pablo, está en el cielo. Amén. Porque uno ve y piensa que solamente aquí va a disfrutar y aquí va a ser, y si no lo hago en este mundo, pues, ¿dónde más? Porque no tenemos conciencia de que nos espera una eternidad por los siglos de los siglos en el cielo. Amén. ¿Cómo vamos? Que los veo como pensando. Como Señor, gracias. ¡Ay, Dios mío! La palabra de Dios es cierta. ¿Estamos preparados para enfrentar el rechazo del Evangelio? Si usted y yo no somos la verdadera iglesia de Cristo, pues ahí sí. Pero es esa pregunta también aquí. ¿Estamos preparados para enfrentar rechazo? ¿Saben? Nuestra misión como Iglesia Veraca es proclamar el Evangelio a los perdidos, sabiendo que para ellos, si así sea locura, pues para nosotros es vida y poder. Vamos a predicarle a la gente y punto. ¿De acuerdo? Y saben, esto nos debe animar a cada uno de nosotros a predicar la verdad, confiando en el poder del Espíritu Santo para que Él abra los corazones. Si usted no ora por esa persona que es tan necia en su casa, o el vecino o el amigo, es que es muy necio, no quiere nada con Dios, pues ore al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, mi vecino necesita de Dios, por favor ábrale el corazón, que cuando yo vaya con el mensaje, Él lo reciba y lo acepte. Pero como nosotros no oramos, se nos olvida orar por la gente, por los hermanos, por la familia, se nos olvida, pasamos el tiempo y entonces, si usted no le pide al Espíritu Santo, Él no lo va a hacer. Él necesita que se lo pidamos y Él lo va a hacer, abrir esos corazones para que entiendan el poder de Dios. ¿De acuerdo? Así que, iglesia, locura para los que se pierden es el Evangelio. Pero hay otro punto aquí interesante, punto número 2. Es poder de Dios para los que creen, para los creyentes. El mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros los creyentes, para aquellos que han experimentado el Evangelio. Lo que es locura para el mundo es de hecho el poder de Dios para mí, para nosotros,
Ese poder que me transformó, que me cambió y que me ofrece una salvación eterna. ¿Usted no está feliz por tener una salvación eterna? Amén. Dígame sí. Amén. Amén. Totalmente. Yo estoy feliz porque tengo la salvación eterna. Si no la tengo, estoy grave. Porque entonces, ¿en qué estoy? ¿Qué estoy pensando de cómo es el mensaje de la cruz para mí? O para la iglesia de hoy. ¿Se dan cuenta? Dios me transformó, cambió mi vida. Por eso para mí es un poder impresionante. Por eso el mensaje de la cruz transforma, cambia corazones, cambia vidas. El poder del evangelio no es solo un concepto que a veces la gente piensa, ¿no? Es un concepto, sino que ¿sabe qué es? Es una fuerza viva. Esa fuerza que cambia corazones heridos, maltratados, con un pasado terrible. Esa es la fuerza del evangelio, ¿sí? Que restaura vidas. Y sabe que además de eso, que trae esperanza. Amén. Porque para los creyentes hay una esperanza de bendición. Por eso Romanos 1:16, miramos esta cita también. Dice algo muy importante, y eso es para que usted lo lea personalmente. Léalo para usted, dígale: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, o sea, los gentiles, nosotros. Amén. Pablo estaba diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Dile al que está al lado: no me avergüenzo del evangelio. O al que está atrás o adelante: no me avergüenzo del evangelio. Amén. ¿Saben? Las historias de transformación en la vida de los creyentes son un testimonio total del poder de Dios, del poder del evangelio. ¿Saben? Cuando alguien da un testimonio que toca el corazón de alguien y dice: mire, yo era así, yo maté, yo robé, yo hice tal, no merezco la salvación, pero Dios me cambió y me transformó. Eso toca a otros. Y se dice: ¿de verdad? Pero si lo conocíamos que usted era terrible en este barrio, usted hacía cosas terribles y ahora no. Ese mensaje, esa historia de vida, esa historia de transformación hace que el poder de Dios sea un evangelio directo a la gente y lo transforme y lo cambie. Amén. La pregunta sería: ¿hemos experimentado personalmente el poder del evangelio? ¿El poder del cambio? ¿Hemos experimentado ese cambio en nuestras vidas? ¿Y cómo puede cambiar las vidas de los demás? ¿Sí o no que sí? Usted no es la misma que hace... ¿Cuántos años es cristiana? Como 21 años. ¿Hoy es igual a como era antes de 21 años? ¿Qué hizo Dios? Transformó su vida. Sandra, ¿cómo eres ahora? ¿Diferente? ¿Ya no eres la misma Sandra de hace... ¿Cuántos años te ibas con el Señor? Como 12, bueno, 21, 12. Hoy, ¿qué estás experimentando? Un cambio cada día, ¿cierto? Todos los experimentamos. O sea, llevemos 5, 10, 15, 20, 50 años. Todos los días estamos siendo cambiados y transformados. Porque mientras estemos en este forro, ¿cierto? En este cuerpo mortal, tendremos dificultades. Un día amanecemos bien, otro día no, otro día queremos a todo el mundo, los apapachamos, les damos besitos, ay, ¿cierto? Y los amamos a todos y mañana no me hable. No quiero nada con usted, es que mire, usted me miró mal, usted no me saludó, usted tal cosa. ¿Somos ese mundo o no? Somos esa carne. Pero estamos trabajando para ser mejores o no. Para que cada día Dios haga algo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Reconozcamos cómo el poder del evangelio ya cambió mi vida y puede cambiar la de mi vecino y la de mi amigo. Eso es verdad. Dios puede cambiar las vidas de los demás. Amén. Por eso el poder o el mensaje de la cruz es para salvación. Es para salvación. La cruz, que es vista como una locura para los incrédulos, es el símbolo del poder de Dios para salvar a los que no creen. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso el sacrificio de Jesús, que todo el mundo quiere celebrar en esta semana y que solamente se acuerdan cada año, ese sacrificio de Jesús es el medio por el cual somos o es la gente reconciliada con Dios.
Por eso oremos por toda esa gente que va y dice, no, esta semana voy a portar muy bien, voy a ser santo porque mañana comienza el lunes santo. Y entonces hasta el domingo de resurrección no me tomo una. Ni voy a comer no sé qué carne, ¿no? Ni voy a hacer tal cosa. Entonces así habla la gente del mundo. La gente religiosa. Y se latigan porque salen hasta por televisión como en otros lugares se latigan. Y creen que con ese sacrificio que fue el que hizo Jesús, si ellos no lo hacen no va a pasar nada. No, ya hubo un sacrificio. Jesús fue a la cruz. No se necesita más sacrificios. Amén. Solo se necesita que por medio de ese sacrificio de Jesús la gente se convierta, se vuelva a Dios y se reconcilie con el Creador para poder reclamar la vida eterna, si no, no la tiene. Amén. ¿Estamos viviendo la plenitud del poder del Evangelio, iglesia? ¿Estamos viviendo ese verdadero compromiso con Dios, confiando en la obra completa que hizo Cristo en la cruz? Amén, por los que dijeron amén. Sí, digámoslo sin miedo, porque estamos viviendo ese mensaje de la cruz hoy. Y saben, esa es la confianza que nosotros tenemos. Y esa confianza nos lleva a vivir con seguridad. Si usted no es un creyente que vive confiado y en fe, viviendo con seguridad en su salvación, pues le cuento que tiene que reflexionar. Si usted no está agradecido con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, a usted le falta o algo pasa. Algo está sucediendo y tenemos que arrepentirnos de nuevo. Saben, a veces en mi oración yo le digo, Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero asegurarme cada día de que soy tu hijo y que voy a ir al cielo. Amén, a una vida eterna. Eso deberíamos decirlo nosotros también. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el poder de Dios es para los que creen. Para los que creen, para los que están confiando en el Evangelio. Y no solamente es poder, sino también dice la Biblia que es la sabiduría de Dios que revela su plan de redención. Por eso fuimos redimidos en la cruz del Calvario por Jesús. Usted y yo fuimos redimidos. ¿De acuerdo? Miremos otra cita más aquí, 1 Corintios 1:24. Aleluya. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como cristianos, como gentiles, como griegos, como romanos, como colombianos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso el Evangelio es la manifestación de esa perfecta sabiduría y de ese amor de Dios tan lindo. Eso es el Evangelio. ¿Saben? Siempre superará toda la comprensión humana. Lo de Dios siempre será así. Amén. Te pregunto, ¿estás buscando la sabiduría de Dios todos los días? Iglesia, ¿estamos buscando esa sabiduría de Dios a través de la palabra del Evangelio que tenemos en la Biblia? ¿O nos dejamos llevar por la sabiduría del mundo? Porque algunos creyentes, ¿sabe qué hacen? Viven doble vida, un día en la iglesia y otro día en el mundo, afuera. No, Dios no quiere eso. No nos dejemos llevar por la sabiduría, por lo que nos muestran. Tan hermoso, sí, eso es muy bonito y eso. Esa es la sabiduría del mundo, no. ¿Saben? Lo que nos invita a Dios a hacer es que dependamos de la sabiduría divina y que rechacemos toda la mentira del mundo. ¿Usted sabe quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Ese es el padre de mentira. Y si usted miente, es un hijo del diablo. Así de sencillo. Ay, pastor, tan duro. Sí. Si yo miento, soy un hijo del padre de mentira. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿De acuerdo? Eso es real. Por eso el poder del Evangelio en la vida diaria tiene que manifestarse en cada uno de nosotros. El Evangelio no es solo para nuestra salvación, es el poder de Dios que cada día nos está capacitando, nos está enseñando cómo vivir mejor y vivir en victoria y tener éxito y ser obedientes a Dios. Amén. Ese es el Evangelio. Miramos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo
16 y 17, ya vamos terminando. Pablo decía: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu, de su Espíritu. ¿Quién está orando? Pablo por la iglesia de Éfeso. Pido en oración que de su glorioso inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Amén. Pero el verso 17 dice: entonces, ¿cierto? Entonces Cristo habitará ¿en dónde? En el corazón de ustedes, a medida que ustedes tienen fe. A medida que tienen fe, que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Entonces, ¿qué es lo que nos mantendrá fuertes a cada uno? Las raíces que echemos en Él, en la fe que tenemos en Cristo. Mire, la palabra de Dios es muy viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Pablo pide en oración. Yo pido en oración esta mañana que la iglesia Veraca, de sus gloriosos e inagotables recursos, Dios los fortalezca con poder en su ser interior. Amén. Para que Cristo habite en el corazón de ustedes a medida que cada vez crecen en la fe y echen raíces profundas en el amor de Dios. Y sabe, si eso lo hacemos, eso nos va a mantener a nosotros fuertes, como dice su palabra. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Estamos ahí? Aleluya. Por eso te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás permitiendo que el poder de Dios y del Evangelio te transforme? ¿Te cambie? Le estás diciendo: Señor, mira, en esta área que no te he podido entregar, es que yo soy muy de mal genio, es que yo me da ira, es que yo tal cosa, es que yo soy, a veces miento, a veces digo mentiras. ¿Estás permitiendo que el poder de Dios transforme esa área de tu vida? ¿Que luchas diariamente? Dígale a Dios: hoy voy a permitir que lo haga. Señor, hazlo en esa área de mi vida. Amén. Vamos al último punto. El último es vivir en el poder del Evangelio. ¿Cómo es que vamos a vivir usted y yo caminando en el poder del Evangelio? Vivir en el poder del Evangelio. Esto diría yo que es como la aplicación de todo. ¿De acuerdo? Porque el mensaje del Evangelio parece locura para el mundo. Pero para nosotros, los que creemos, es el poder de Dios. ¿Cierto? Lo hemos dicho. Pero debemos vivir cada día en ese poder. En ese poder. ¿Cómo? Confiando en la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Pero también permitiéndole a Él que ese mensaje de la cruz transforme mi vida. No salga sin decirle: Señor, transforma mi vida. Hoy voy a salir a trabajar, pero quiero que transforme mi corazón, mi mente, porque a veces soy impulsivo, porque a veces hablo así duro, porque a veces regaño, porque a veces tal cosa. No, Señor, cámbiame. ¿Eres capaz de decirle eso a Dios? De verdad, que yo sepa aceptar lo que me digan y no me ponga bravo. No, mira, es que esto es para corregirte, Maricel. Y usted diga: sí, gracias, pastor, gracias, pastora, gracias, hermano. Voy a corregirme en eso. Y usted sea tan humilde y sencillo o sencilla que le permita a Dios seguir haciendo la obra. Seguro que va a ser mucho mejor cada día. Amén. Hay que pensar en eso, hermanos. No nos dejemos llevar por la percepción del mundo, sino que abracemos con el poder y la sabiduría de Dios revelados en el Evangelio. Abracemos ese poder y esa unción del Espíritu de Dios.
que con fe digamos, Señor, yo quiero tu sabiduría, yo quiero la revelación del mensaje de la cruz en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis compañeros, en mis amigos, en mis hermanos, en mi mamá, en mi papá, en todos. Amén. Porque al hacerlo, mire, no solamente experimentamos su transformación en nuestras vidas, sino que también seremos testigos de ese poder que transforma a otros, de ese poder que transforma a los demás. Por eso, iglesia, yo les invito hoy a que apliquemos y vivamos en el poder del mensaje de la cruz. Y hay otra cita para terminar con esta cita. Esta es Gálatas 6:14, amén. Lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No te jactes de lo que tienes, de la sabiduría. Yo soy profesional, yo hice una carrera, yo soy muy inteligente, yo tal cosa, yo. Pablo era un hombre que era intelectualmente sabio, intelectualmente preparado, era un profesional, sabía hablar muchos idiomas. Mejor dicho, era una eminencia. ¿Y qué hizo Dios con esa eminencia? Camino a Damasco fue derribado al suelo. Y se le presentó el mismo Señor Jesús y le dijo, todo eso que tienes no te sirve, amigo Pablo. Yo te voy a dar otra cosa mejor para que vayas y prediques el evangelio, que es el mensaje de la cruz y que tiene el poder de Dios para salvación, para los que creen. Para los que no, será locura, pero vaya y predique el evangelio, Pablo. Amén. Eso fue lo que hizo Dios. Entonces, hay que vivir, y como dice este versículo, que no sea, dice, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Pablo diciendo, voy a vivir como cristiano y no como el mundo vive. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Entonces no nos dejemos convencer de este mundo que nos está llamando todos los días. No vaya a la iglesia, no ore, no lea la Biblia. ¿Para qué ir? No, es que yo vivo muy lejos, no es que yo vivo muy cerca, no es que... Peor, cualquiera que viva cerca o lejos, no le haga caso al mundo lo que le está diciendo, sino con su convicción diga, voy a ir a orar, voy a ir a clamar, voy a leer la palabra, voy a ir a la oración o voy a meterme con Dios en comunión con Él todos los días. Ese es vivir en el poder del evangelio que estamos hablando hoy. ¿De acuerdo, iglesia? Yo les digo, hagámoslo. Vivamos en el poder del evangelio. No te avergüences del evangelio, como dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Digámosle, Señor, ayúdanos en esta hora. Y ayúdanos a vivir cada día en ese poder. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos para hacerlo o no? Pues vamos a colocarnos sobre nuestros pies, iglesia. Porque tenemos ahorita esta mesa preparada para el Señor, pues para honrar al Señor mejor y para que nuestros corazones sean bendecidos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. 3 puntos importantes: la locura para los que se pierden, el poder de Dios para los creyentes y vivir en ese poder de Dios. Yo resumiría todo esto. El primer versículo que leímos fue 1 Corintios 1:18 y nos está mostrando el contraste entre cómo el mundo ve el evangelio y cómo nosotros, la iglesia, nosotros experimentamos el evangelio también como creyentes. Para el mundo, dijimos, es una locura, pero para nosotros es ¿qué? Dígalo, para nosotros es poder de Dios. Amén. Reflexionemos, iglesia, sobre esta manera en que estamos viendo el evangelio hoy en día en nuestras vidas. Y cierra tus ojos y ora y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Jesús, porque si estamos permitiendo que el poder de Dios se manifieste en nosotros, es porque estamos siendo bendecidos. Pero si no estamos permitiendo que el poder de Dios o poder vivir en el poder de Dios
es porque estamos siendo influenciados por la perspectiva de un mundo lleno de mentira, de pecado, un mundo que se apartó totalmente de Dios. Por eso permítele, dile: Señor, te permito que obres en mi vida con el poder de Dios. Que podamos vivir con confianza en el poder del Evangelio. Que sabiendo que aunque sea locura para muchos, para algunos, para nosotros es el poder de Dios para salvación. Porque nosotros creemos en Dios. Somos los creyentes. Dios, ten misericordia del mundo. Ten misericordia de los que están en casa o mis familiares que no creen. Ten misericordia de los vecinos que no creen. Ten misericordia de los compañeros de trabajo que no creen. Ten misericordia de los compañeros de estudio que no creen, Señor. Sálvalos, pero úsame a mí como un instrumento para llevar las buenas nuevas de salvación. Y como decía Pablo, que no me avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. Ora ahí al Señor y dile: Señor, úsame. Que esta semana me uses para ganar personas y que yo pueda traerlas el jueves a este lugar para la reunión que vamos a tener. Invítalo, invítala. Dile: mira, Dios tiene algo para ti, un mensaje para ti. Dios tiene algo nuevo en esta semana para ti. Y ore por esa persona, porque si oramos que esos corazones se abran, vamos a ver la gloria de Dios. Padre, muchas gracias. A ti sea todo el honor, toda la adoración y toda la gloria, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso eres, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, iglesia. Ahora estamos frente a la mesa del Señor.